Antes de iniciar con el proceso de digitalización de cartografía, es importante mencionar que estaremos trabajando en el espacio de trabajo 2D, el cual podemos elegir en este icono. También que utilizaremos la herramienta CivilCAD, la cual se instala aparte del programa AutoCAD y nos servirá para acotar y calcular áreas más adelante en nuestro proceso de digitalización. Iniciaremos guardando nuestro documento. Podemos hacerlo desde el icono rojo que se encuentra en la esquina superior izquierda o en el icono que tiene un pequeño lápiz. En este caso lo llamaremos plantilla, ya que en este archivo digitalizaremos todos nuestros predios, con el fin de mantener los lineamientos y características detalladas en el manual de cartografía, que en su página 27 nos explica el contenido de cada capa, así como su nombre, el objeto con el que trabajaremos, el color, entre otras propiedades. El siguiente paso es crear cada una de las capas que serán necesarias para este proceso. Para ello, damos clic en el icono Layer Properties o propiedades de capa e inmediatamente hacemos clic en el icono que contiene una estrella amarilla. Lo primero es nombrar la capa. Posteriormente, debemos asignar el color correspondiente. Es importante fijarnos que en este espacio esté escrito el nombre o número de color requerido, ya que existen opciones parecidas, sin embargo, no son las establecidas en el manual. Continuamos con la asignación del ancho de línea en esta columna. Simplemente lo seleccionamos y damos clic en el botón OK. Repetiremos este mismo procedimiento hasta crear las capas necesarias para el proceso de digitalización, teniendo siempre a la mano el manual de cartografía. Una vez que tenemos todas nuestras capas, debemos crear los estilos de texto que serán utilizados. Para ello, nos vamos a la pestaña Annotate y damos clic en la pequeña flecha localizada en la esquina inferior derecha. Se abrirá una ventana en la que crearemos y editaremos los estilos de texto. Simplemente damos clic en el botón New o Nuevo y nombramos el estilo. Es sugerible emplear el nombre de la capa en la que utilizaremos dicho texto. Dejamos la fuente Arial, que es la predeterminada, y cambiamos el estilo de fuente de ser necesario, así como determinar el tamaño del texto. Terminamos el proceso dando clic en el botón Apply o Aplicar. Repetimos este mismo procedimiento hasta tener todos los estilos de texto necesarios. El siguiente paso es pegar la imagen a digitalizar dentro del espacio de trabajo. Debemos asegurarnos estar trabajando sobre la capa 0 y sugerimos cambiar su color a uno llamativo. Ahora simplemente seleccionamos la imagen donde la tenemos guardada, la copiamos y la pegamos dentro del programa. Primero nos pedirá seleccionar una ubicación. Damos clic y ahora debemos elegir un tamaño para la imagen. Finalmente nos pedirá darle una rotación o un ángulo a la imagen. Y damos otro clic. En este momento nuestra imagen no tiene las medidas reales, por lo que debemos escalarla. Para ello, debemos ubicar la línea recta más larga que haya en el dibujo. En este caso, es una línea de 41 metros. Ahora debemos dibujar una línea sobre dicha recta. Nos colocamos en uno de los extremos, cuidando mantenernos al centro de la intersección en la que inicia.
Damos clic e inmediatamente ubicamos el siguiente extremo. Nuevamente nos colocamos al centro de la intersección y damos otro clic. Podemos observar que nuestro cursor sigue creando una línea. Para liberarlo, simplemente seleccionamos la tecla Escape. Si seleccionamos la línea que acabamos de dibujar, veremos que su medida no corresponde a la señalada en el dibujo. Ahora debemos copiar la línea y pegarla fuera del dibujo. Una vez que tenemos esta línea copia, debemos crear un círculo con la medida señalada en el dibujo. Nos colocamos en uno de los extremos de la línea y escribimos la medida, en este caso 41. Podemos ver que nuestra línea sobresale de los límites del círculo. Sin embargo, esta línea debe tener la misma medida que el radio del círculo, por lo que utilizaremos el comando trim para recortar la parte sobresaliente. Seleccionamos la línea para comprobar que tiene la misma medida que el radio del círculo. El siguiente paso es lograr que la línea sobre nuestro dibujo tenga la misma medida que la línea de afuera. Para ello, seleccionamos únicamente el dibujo con la línea dibujada sobre este y aplicamos el comando Align o alinear. Nos pedirá que seleccionemos un extremo de la línea original, otro de la línea copia y realizar lo mismo con el otro par de extremos. Damos Enter y nos preguntará si queremos escalar los objetos basándonos en el alineamiento de los puntos. Seleccionamos sí o lo escribimos y damos Enter. Como podemos observar, el dibujo original ahora se encuentra debajo del círculo. Esto significa que hemos realizado la escala de forma correcta y podemos comprobar que la línea ahora tiene la medida requerida. Luego de este proceso, podemos borrar el círculo. Ahora podemos continuar dibujando los predios con las medidas reales. Nos colocamos en uno de los extremos de la primera línea y orientamos la siguiente de forma que se mantenga en medio del lindero del predio. Escribimos la medida que necesitamos y damos Enter. Nuevamente, nuestro cursor se mantiene creando líneas, por lo que apretamos la tecla Escape para liberarlo. El siguiente paso es crear una intersección con círculos, para lograr que los linderos restantes tengan las medidas correctas. Para ello, seleccionamos la herramienta Círculo, nos colocamos en el límite de una de las líneas, tecleamos la medida necesaria, en este caso 38.05, y damos Enter. Repetimos el mismo proceso con el siguiente círculo. Ahora, volvemos a la herramienta Línea. Dibujamos desde un extremo y hasta la intersección y podemos continuar dibujando la siguiente línea. Comprobamos que nuestras líneas coincidan con las medidas y borramos los círculos. Repetimos este mismo procedimiento para todos los predios restantes. En los casos en que uno de los linderos del predio forme parte de una línea recta más larga, simplemente dibujamos un círculo sobre dicha línea,
con la medida respectiva al lindero del predio que estamos dibujando. Y la intersección creada la utilizamos para continuar con el dibujo del predio. Al seleccionar las líneas, podemos comprobar que éstas corresponden a la medida requerida. Y podemos continuar con el mismo proceso para terminar todos nuestros predios. En ocasiones, nuestro dibujo puede verse desfasado del original. Esto puede ocurrir porque el dibujo original no fue correctamente dibujado. Sin embargo, no hay problema mientras comprobemos que las líneas corresponden a las medidas ahí plasmadas. Únicamente debemos cuidar que, en medida de lo posible, las líneas que estamos dibujando sean paralelas a las originales y con el ángulo lo más parecido a este. Una vez que hemos terminado de dibujar los predios en la capa 0, es momento de volver los polígonos. Para ello, nos colocamos sobre la capa predios y a partir de ahora todo lo que hagamos se quedará dentro de esta. Para crear los polígonos, simplemente tecleamos el comando BO o Boundary y al dar clic o Enter nos abrirá una nueva ventana. En esta debemos asegurarnos de que el tipo de objeto sea una polilínea y damos clic en el botón OK. Inmediatamente nos vamos posicionando dentro de cada predio y dando un clic. Al iluminarse los linderos, nos damos cuenta de que los polígonos se están creando correctamente. Al finalizar, damos Enter y al apagar la capa 0, vemos que se han creado los polígonos. Ahora, solo debemos asegurarnos que tengan el color correspondiente a su capa. Si lo seleccionamos, podemos ver que en el recuadro de propiedades los señala como polígonos. Para continuar, nos colocamos sobre la capa Cotas y nos dirigimos a la pestaña Civil CAD. Seleccionamos la opción de anotar y damos clic en líneas. En la ventana que nos abre, debemos asegurarnos que la opción de sufijo esté vacía y que tenga 2 decimales. Damos clic en el botón OK e inmediatamente seleccionamos todos los predios y damos Enter. Podemos observar que el texto de las cotas no corresponde a lo requerido en el manual, por lo que volvemos a seleccionar todo, nos vamos al recuadro de propiedades. En el desplegable damos clic en texto o text. En la parte de general seleccionamos el color de acuerdo a la capa y en la parte de texto seleccionamos el estilo correspondiente a cotas. Finalmente, podemos comprobar que las características son las requeridas en el manual. Cuando los predios tienen linderos contiguos, la herramienta creará
cotas duplicadas. Para eliminarlas, seleccionamos todo, escribimos el comando overkill y en la ventana que nos abre nos aseguraremos que esté seleccionada la opción de no romper polígonos o polilíneas. Damos clic en OK y podemos ver que se han eliminado las cotas duplicadas. En algunas ocasiones, la herramienta de CivilCAD nos creará las cotas fuera de los predios. Sin embargo, es importante que estén dentro de estos, por lo que simplemente las seleccionamos y las movemos. En casos como este, en el que una recta conforma el lindero de más de un predio, la herramienta puede crear varias cotas. Las colocamos en el predio correspondiente y como ya conocemos la medida de dicha línea, podemos copiar una cota y modificarla a la medida que corresponde. Ahora procederemos a colocar el área de cada predio. Para ello podemos apagar la capa cotas y nos colocamos en la capa área-predio. Nos dirigimos nuevamente a la herramienta CivilCAD, seleccionamos Anotar y esta vez elegiremos la opción Áreas. En el recuadro que nos abre, debemos asegurarnos que el prefijo y sufijo estén vacíos. Podemos modificar la altura de texto a la correspondiente. Damos clic en el botón OK y continuamos dando clic dentro de cada predio. Al terminar, damos Enter. Y podemos comprobar que el área es correcta. Nuevamente, debemos modificar el texto a lo requerido en el manual, por lo que seleccionamos todo y en el desplegable del recuadro de propiedades seleccionamos texto. Cambiamos el color de acuerdo a la capa y más abajo seleccionamos el estilo correspondiente. Ahora procederemos a dibujar el polígono de manzana. Para ello, nos colocamos en la capa manzana y podemos apagar la correspondiente a las áreas. Para dibujar el polígono, simplemente seleccionamos la figura de rectángulo, lo creamos de forma que rodee los predios y escribimos el comando veo. Damos clic o Enter, damos OK y damos clic en cualquier espacio entre los predios y el rectángulo. Cuando veamos que se ha creado el polígono, damos Enter y finalmente borramos el rectángulo. Para el siguiente paso, que es la colocación de número de predio, debemos encender todas nuestras capas. Nos colocamos en la capa número-predio, nos vamos a la pestaña Annotate y en el primer desplegable seleccionamos el estilo correspondiente. Creamos un texto de una sola línea, nos colocamos en el primer predio y damos clic. Escribimos el número de predio y posteriormente creamos un círculo con un radio de 1.6. Lo centramos con el número y para colocar el número en el resto de los predios simplemente copiamos el ya creado, lo pegamos y modificamos de acuerdo a las necesidades.
Si en el proceso de digitalización nos encontramos con un predio sin número, simplemente podemos colocar una X para indicar que ahí hay un predio. Una vez terminado el proceso, nos colocamos en la capa clave predio. Volvemos a la pestaña Annotate, seleccionamos el estilo de texto correspondiente y creamos un texto de una sola línea. Ahí escribiremos nuestra clave. En este caso, podemos ver nuestra región y manzana en la esquina inferior derecha. Para colocar la clave en los siguientes predios, simplemente copiamos la ya creada, la pegamos y modificamos de acuerdo a las necesidades. Al terminar este procedimiento, nos quedaremos únicamente con la capa 0. Ahora encenderemos y nos colocaremos en la capa construcción. En casos donde los límites de construcción y el lindero del predio colindan, dibujamos una línea o polilínea en la parte que no tiene la colindancia y utilizamos el comando veo. Al terminar, eliminamos la línea trazada. De esta forma, el polígono de construcción quedará alineado con el lindero del predio. Continuamos con el mismo proceso en este tipo de construcciones. En el caso de aquellas que no colindan con linderos de predio, simplemente dibujamos el polígono sobre ellas. Es importante notar que al haber un desfase con el dibujo original, debemos calcular los espacios para que la construcción esté ubicada correctamente. Cuando dibujamos un polígono, al colocar la última polilínea, si escribimos la letra C y damos Enter, logramos que nuestro polígono quede cerrado. Continuamos dibujando el resto de las construcciones. Una vez que hemos terminado el proceso de dibujo de construcciones, es importante asegurarnos que, de ser posible, los objetos que conforman la cartografía no estén encimados. Continuamos con la colocación de etiquetas de construcción. Para ello, nos colocamos en la capa Etiquetas. En la pestaña Annotate, seleccionamos el estilo de texto correspondiente y creamos un texto de una sola línea. En ocasiones, un objeto puede desaparecer a la vista. Para resolverlo, simplemente seleccionamos el objeto y en la pestaña de inicio seleccionamos Modify o Modificar y la opción Traer al frente. Para colocar el resto de las etiquetas, simplemente copiamos la ya creada y la pegamos en el resto de las construcciones. La modificamos de acuerdo a nuestras necesidades.
Una vez terminada esta parte del procedimiento, nos colocamos en la capa nombre-calle. Seleccionamos el estilo correspondiente y creamos un texto de una sola línea. Es importante que los nombres de las calles sean colocados de forma paralela al límite del polígono de manzana más cercano a estas. Para el resto de nombre de calles, copiamos el texto ya creado, lo pegamos y lo modificamos. Continuamos con la colocación de la clave de manzana. Para ello, nos colocamos en su capa correspondiente. Seleccionamos el estilo de texto respectivo y creamos un texto de una sola línea. Es importante que la clave se encuentre en rotación 0, lo cual podemos revisar y modificar de ser necesario en el recuadro de propiedades. Finalmente, colocamos la clave al centro de la manzana. Con esto, hemos terminado el proceso de digitalización. Al final, se sugiere revisar si los polígonos del dibujo están cerrados. Para ello, seleccionamos todo el dibujo y en el desplegable del recuadro de propiedades damos clic en polilíneas. Al final del recuadro podremos ver si están cerrados o no, así como modificarlo de ser necesario. También podemos asegurarnos de no tener polígonos repetidos, esto dejando prendidas las capas de predios y clave predios. Seleccionándolo todo y revisando que en el desplegable del recuadro propiedades coinciden el número de textos con el número de polígonos. Para finalizar el proceso, nos quedamos con la capa 0 encendida. Seleccionamos todos los objetos dentro de ella y los eliminamos. Como podemos ver, si encendemos todas las capas y seleccionamos el dibujo, ya no nos aparecen las líneas que teníamos en la capa 0. En siguientes videos podremos aprender a georreferenciar nuestras manzanas y otros procesos respectivos a la cartografía.